Lo que sí puedo decir es lo siguiente, que las personas que asesoran al Kremlin y aquellas cuyas opiniones son tomadas en consideración por el Kremlin, individuos de muy alto rango, con quienes he estado conversando, ellos creen y han dicho directamente que es un montaje, que este proceso está completamente paralizado. Yo creo que los rusos siempre mantienen la puerta diplomática abierta y hay que tener muy en cuenta esto. Durante la administración de Biden no hubo absolutamente ninguna comunicación entre Rusia y los Estados Unidos. Eso es algo sumamente peligroso. Ahora mismo sí existen canales de comunicación y creo que los rusos reconocen la gran importancia de mantener abiertos estos canales de comunicación. Y así no van a decir las cosas directamente. Rusia siempre mantiene sus cartas muy cerca de sí, muy cerca de su pecho. Así que han dicho, no estamos poniendo fin a las negociaciones con los Estados Unidos. Pero también dijeron que debido a este ataque al presidente, el carácter de estas negociaciones ha cambiado de forma fundamental. Eso significa que no existen negociaciones respecto a la guerra en Ucrania. Esta guerra terminará violentamente con Rusia, ¿sabes? Obteniendo todo de una vez por la fuerza militar. Bueno, sabes, esa es la situación actual, pero yo creo que el Kremlin es consciente de esto, pero también creo que el Kremlin es muy pragmático y no muestra todas sus cartas y por lo tanto mantendrán la fachada de las negociaciones. Pero ellos son muy abiertos. Quiero decir, algo de los rusos es que son simplemente honestos. Y ellos dijeron, no, la naturaleza de las negociaciones ya se acabó, ya no jugamos a ese juego. ¿Sabes? Así que no hay ninguna duda sobre la postura de Rusia en esto. No habrá un final negociado para este conflicto. Chris, ten eso. Puedes ponerlo a la pantalla completa. El fin de semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se autoproclamó como el presidente interino de la nación de Venezuela. ¿Crees que está en su sano juicio? No, creo que ese acto, combinado con su declaración de que su moralidad está por encima de la ley, constituye una prueba irrefutable y contundente de que en la práctica ya no es apto para desempeñar su cargo. Y creo que la 25ª enmienda debería implementarse lo antes posible. Creo que si J.D. Vance tiene una neurona funcional, debe entender lo peligroso que es esto. Creo que Scott Bessent necesita, y Marco Rubio no lo hará, porque este es el sueño de Marco Rubio ahora mismo. Marco Rubio, sabes, tiene doble función. Quiero decir, esta es la naturaleza nefasta de Marco Rubio, donde puede sentarse y fingir que participa en la diplomacia con Rusia. Quiero decir, Dios mío, ¿cómo podrán los rusos volver a mirarlo a los ojos? Luego se pone su sombrero de asesor de seguridad nacional, celebra la reunión secreta del NSC, donde dirige a la CIA para asesinar al presidente ruso. Porque esto vino de Marco Rubio, esto vino del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Sabes? El problema al permitir al PRES, por eso el Senado es tan importante, ¿sabes? La gente siempre se frustra en las audiencias de confirmación del Senado por los miembros del gabinete y dicen, ¿por qué no darle al presidente la gente que quiere? Porque si el presidente se vuelve loco, como este claramente lo tiene el gabinete, si son un grupo de individuos con inclinaciones similares, ya sabes que no respetan la Constitución, no intervendrán ni usarán la 25ª enmienda de la manera en que debería ser utilizada. El Senado tiene que... Bueno, él no es literalmente el presidente interino de Venezuela. La Constitución prohíbe que el presidente estadounidense ocupe un cargo extranjero, pero que él diga algo así, como si de verdad lo creyera. Juez, tengo que estar de acuerdo con usted. Está actuando como si... Mira, dime de qué otra manera puede decirlo. Tenemos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano que se venderán y se depositarán en cuentas en el extranjero que yo administro. Esa es la dirección que él nos está dando. De acuerdo, eso es lo que él está diciendo. Y eso es, a todas luces, completamente ilegal. Sí, así es. Inconstitucional. Sí. Aquí es donde el gabinete interviene y dice, no, señor presidente, usted no puede hacer eso, va en contra de la ley. Y el hecho de que siquiera esté considerando hacer esto nos hace pensar que está mentalmente desequilibrado. El vicepresidente, nos hemos reunido y lo estamos destituyendo. Se acabó, ha terminado. Pero la realidad es que la gente se lo toma como una broma y no es ninguna broma. Esto es un síntoma de la enfermedad, de esta enfermedad mental que este hombre padece. Este es un presidente con una enfermedad mental. Voy a poner la declaración más ofensiva que hizo en su entrevista de 2 horas con The New York Times. Solo dura unos 20 segundos.
Esto refuerza tu argumento sobre la inestabilidad mental. Ahí tiene un tono muy oscuro y sombrío. ¿Crees? Número 2, ¿ves algún tipo de control sobre tu poder en el escenario mundial? ¿Y hay algo que pudiera detenerte si quisieras? Sí, hay una cosa, mi propia moralidad, mi propia mente. Es lo único que puede detener y no el derecho internacional. Eso, y eso es muy bueno. Yo no necesito el derecho internacional, no busco hacer daño a la gente. Que no busque hacer daño a la gente, acaba de enviar a la Fuerza Delta a un complejo, asesinando a más de 100 personas para llevar a cabo una abducción ilegal. Que no busque hacer daño a la gente, él lo que busca es asesinar a la gente. Este es un hombre que habla con regocijo sobre la imperiosa necesidad de bombardear Irán hoy mismo, mientras el gobierno iraní reprime brutalmente a los llamados manifestantes. Pero estos no son manifestantes, son agitadores violentos, organizados, entrenados, equipados y motivados y dirigidos sabes, instruidos por los Estados Unidos y el Mossad. Esto es una operación de la CIA y el Mossad, sabes, los iraníes descifraron el código. Oye, Elon, no eres tan inteligente como crees, amigo. Dejar que la CIA y el Mossad usen Starlink para comunicarse con esta gente. Los rusos descifraron ese código hace ya mucho tiempo en Ucrania y compartieron esa información con los iraníes que lo leen todo y por eso todo terminó. Los arrestaron a todos y sabes que los van a ejecutar a todos porque tienen las pruebas. Estos no son manifestantes inocentes. Estos son agentes del Mossad, agentes de la CIA, trabajando activamente para derrocar a un gobierno soberano. ¿Sabes? Pero el presidente ordenó eso. A él no le importa la vida. Y aquí está lo clave. Y con el pueblo estadounidense, a él no le importa la vida de los estadounidenses. No soy un experto en la materia, ¿sabes? La ley nacional y todo lo que conlleva. Agentes de ICE ejecutaron a una mujer a plena luz del día. Pueden inventar toda la porquería que se les ocurra sobre un coche y su ángulo. Ellos tenían la clara intención de causar daño desde el principio. ICE es un verdadero ejército de ocupación en las ciudades estadounidenses, asesinando y arrestando a ciudadanos americanos. Y este presidente está fomentando y facilitando todo esto. Este hombre es un criminal. Thomas Jefferson lo dijo, usted lo insinuó en su, ya sabe, el árbol de la libertad debe ser regado con la sangre de tiranos y patriotas en ocasiones. Ahora no estoy abogando por una revolución violenta, pero lo que sí digo es que tenemos remedios constitucionales para la locura que existe hoy en Washington, D.C., el número uno de los cuales es que tenemos el voto del pueblo estadounidense. Si este hombre supera las elecciones de medio término, entonces el pueblo estadounidense habrá renunciado a sus responsabilidades. Porque mira, si no te has dado cuenta de dónde te posicionas con MAGA y America First y todo eso, este es un hombre demente que no, él te acaba de decir que no le importa a América. América se define por la Constitución de los Estados Unidos de América. Somos una república constitucional y no, sin la Constitución no existimos. Y él acaba de decir, al diablo con la ley. Yo no necesito la ley, solo necesito mi cerebro. Y es un cerebro enfermo, es un cerebro pervertido. Y no estoy hablando de Epstein. Estoy hablando de la perversión de la violencia, la perversión de la muerte. Y el pueblo estadounidense puede detener eso con su voto. Y si no lo hacen, entonces lo postergan. Entonces nos queda la 25 enmienda. Y no creo que haya un gabinete ahora mismo capaz de implementar la 25 enmienda. Así que ahora tenemos un dictador que ha destruido la República Constitucional a la que juré mantener y defender con mi vida. ¿Se trata de Irán? ¿Están preparados para el ataque que se avecina por parte de Israel y Estados Unidos? Pues sí. Sí, esta es la otra cosa sobre la locura de alguien como Donald Trump. Él cree en las cosas que dice Pete Hegseth, otra persona completamente desquiciada. Dios mío, si alguna vez tuviéramos un juicio de Nuremberg para toda esta gente, sería absolutamente impactante. Es decir, América despierta, nosotros somos los alemanes. Somos los alemanes de los años 30. Estamos dormidos al volante como pueblo, mientras este demente toma el control. Y va a ser peor que Hitler porque tiene acceso a armas nucleares. ¿Está claro? Estamos en la Alemania de los años 30. Lo estamos viendo pasar mientras hablamos. Y si alguna vez hubiera juicios, sería increíble. Pero este hombre cree en la preeminencia del poder militar estadounidense. Por lo tanto, quiero decir, entre otras cosas que mencionó allí, dijo, Rusia y China no le tienen miedo a Europa, solo me tienen miedo a mí. Pues tengo noticias para ti, Donald Trump. Ellos no te temen en absoluto. Les preocupa enormemente el armamento nuclear al que tienes acceso. Pero a tu persona, como individuo, no le tienen miedo, no te guardan respeto, te desprecian. Creen que no eres más que una broma, pero una broma muy peligrosa, una broma extremadamente peligrosa. Pero Rusia y China no te tienen miedo, y vas a descubrir un día cuando te despiertes y todo se haya echado a perder.
Irán podría ser el lugar donde todo eso se vaya al traste. Porque si él sigue adelante con esta tremenda estupidez, ya sabes, porque la CIA le ha metido un montón de, ya sabes, pura mierda en la cabeza sobre Venezuela, porque compraron a muchísima gente. Y ejecutaron esta operación. Y la CIA está diciendo que podemos hacer esto en Irán también. Todo lo que tienen que hacer es bombardear a los iraníes y el pueblo iraní se va a levantar y van a derrocar a ese ayatolá. Se acabó el juego, Don, y todos tus hombres están muertos. Despierta, están todos muertos. Sí, 6.000 personas fueron asesinadas. 6.000 espías fueron asesinados por los... Estoy seguro de que había gente inocente allí y yo siempre estoy de acuerdo con los inocentes. Pero el punto es que Trump cree que puede bombardear. En el instante en que hagas eso, todas las bases militares estadounidenses en la región serán aniquiladas. Irán ya no está para juegos. ¿Sabemos si algunos oficiales de la CIA estaban entre los arrestados? La CIA no son lo suficientemente valientes para hacer ese tipo de cosas, para enviar a sus hombres a zonas prohibidas. No, sus hombres están todos pasando el rato en Kurdistán y Azerbaiyán. Algunos de ellos podrían estar en la frontera baluchi en Pakistán dirigiendo a su gente, pero la mayor parte de esto se ha hecho por control remoto. De nuevo, por Starlink. Esta es la estupidez del asunto. ¿Sabes? Siéntate ahí en tu pequeña oficina, ¿sabes? En Langley, Virginia. No sé en qué piso estarán trabajando estos tipos. Quizás estén en el sótano, quién sabe. Pero ellos están sentados allí en su pequeña sala de control, ¿sabes? Enviando señales o mirando el gran mapa y moviendo piezas por todas partes y todo ese tipo de cosas. Ellos no se encuentran allí, no tienen el valor o las agallas para hacer eso. Ni siquiera el propio Israel va a colocar a un ciudadano israelí de verdad sobre el terreno. Pero lo que resulta curioso es que ellos tienen los teléfonos de toda esta gente. Y en los teléfonos todos muchos de ellos tenían el mismo mensaje de una mujer que hablaba farsi, vestida, ya sabes, llevando consigo la bandera del antiguo Shah, dándoles instrucciones sobre qué hacer en caso de ser arrestados. Si te arrestan, ya sabes, condena a los expatriados, hazte pasar por un patriota, no hables de esto, de aquello y de lo otro. Ella es israelí, es una agente del Mossad israelí dando instrucciones. Y la CIA en Farsi, sí, y la CIA hizo exactamente lo mismo con Starlink. Es decir, de nuevo, ellos tienen estos oficiales de caso que creen que son el regalo de Dios al mundo, porque nadie les pide cuentas si están jugando a ser Dios. Y se sientan ahí y envían instrucciones. Sabes bien, hemos guardado muchísimos cócteles Molotov aquí. Trae a tu gente. Necesitas quemar este banco. Necesitas hacer esto. Necesitas hacer aquello para crear este desorden en la ciudad para que luego podamos venir a bombardear a las fuerzas de seguridad. Luego tienes que estar preparado para mover todo esto. Y ellos están ahí dibujando grandes flechas en la pizarra. Lo que no se dan cuenta es que lo mismo que pasó en Irak pasó en Irán, porque yo fui parte de eso de Irak, no de la conspiración, pero estaba al tanto. Usaron mi equipo de inspección. La CIA puso a 12 oficiales paramilitares encubiertos en mi equipo de inspección en el verano de 1996 para asesinar a Saddam Hussein. Y estaban allí en el terreno y se suponía que estaban planeando algo junto con el tercer batallón de la Guardia Republicana Especial. La Guardia Republicana Especial que no me permitieron inspeccionar. Dije, quiero inspeccionarlos. No, tenemos esto bajo control. Bueno, habían sobornado a la cúpula. Y se suponía que organizaríamos un evento que permitiría a Estados Unidos entrar con misiles de crucero y suprimir a la Guardia Republicana Especial, excepto este batallón, que luego se uniría a mis 12 oficiales paramilitares y entraría, capturaría a Saddam y lo sacaría del país. Esa fue la operación. Lo que no se dieron cuenta es que todos los tipos que enviaban para comunicarse con los iraquíes estaban siendo capturados por los iraquíes al cruzar la frontera. Los iraquíes tenían el equipo de comunicaciones y les dijeron a los tipos, este es el trato. Podemos torturarte hasta la muerte y torturar a tu familia frente a ti hasta la muerte, o dejaremos que tu familia viva con una pensión. Y cuando esto esté hecho, te mataremos rápidamente, pero tienes que seguir el juego. Así que el tipo siguió enviando y recibiendo mensajes, y al final del día, cuando los iraquíes se dieron la vuelta y atraparon a estos tipos, llamaron al jefe de la estación de la CIA en Amán, Jordania, y dijeron, los hemos estado leyendo todo el tiempo. Buena suerte. Y eso es lo que pasó aquí en Irán también. La CIA no es muy buena, no son muy buenos. Pueden hacer algunas cosas, pero no son tan inteligentes como ellos creen y son unos matones asesinos. No les importa en absoluto la vida humana. Acaban de sacrificar por 100.000 iraníes y ahora van a salir con un simple ups. No ves. Pasemos al siguiente proyecto. Vaya. ¿Ay? Presiones sobre el presidente Putin para aplastar al ejército ucraniano y destruir el gobierno de Zelensky. No hay presión sobre él. Eso es lo que va a hacer. Sabes, el general Surovikin, cuando él asumió el mando después de la ofensiva ucraniana en el otoño de 2022, después de que Estados Unidos proporcionó, sabes,
Con 48.000 millones en entrenamiento y equipo, reconstruyeron el ejército ucraniano después de que los rusos empezaran a retirar sus fuerzas como parte de la medida de buena fe que habían acordado en Estambul. Los ucranianos explotaron la debilidad rusa. El 50% del ejército ruso ya se había retirado. Había enormes brechas en su línea. No esperaban nada. Los ucranianos siguieron avanzando. Así que Rusia movilizó a 300.000 soldados y nombraron a Surovikin para estar a cargo. Y su trabajo era estabilizar las líneas. Y una vez que lo hizo, todos decían, bueno, ahora van a hacer la gran ofensiva y contraatacar. Él dijo, no estamos aquí para sacrificar vidas rusas, estamos aquí para ganar esta guerra y vamos a crear las condiciones de victoria a través de una guerra de desgaste. Y eso es lo que Rusia ha estado haciendo desde entonces. Y seguirán haciendo esto por el tiempo que sea necesario. He dejado de intentar poner una fecha en el calendario. No voy a hacer lo que el gobierno ruso no está dispuesto a hacer, ¿de acuerdo? Estaré más que feliz de evaluar cualquier fecha que el gobierno ruso ponga en el calendario. Ellos no lo hacen. Lo que me dice que no se guían por el calendario, se guían por los resultados, y los resultados son nefastos. Los ucranianos se han quedado sin reservas y así que ahora hay una orden de movilización de emergencia que se está enviando a los diversos centros territoriales de reclutamiento. Tienen que reclutar a 50.000 hombres de la noche a la mañana y llevarlos al frente sin ningún entrenamiento, donde morirán. Pero ahí es donde están. Perdieron entre 15 y 20.000 hombres en Pokrovsk que debieron haber retirado. Tropas altamente entrenadas se han ido para siempre. Y ahora sin esas tropas no hay una fuerza de reacción rápida para moverse y los rusos están explotando esto. ¿Sabes qué? Vladimir Putin va a hacer esto. Ahora, lo interesante es... ¿Sabes? Él había hecho una promesa al principio de que no iba a matar a Zelensky ni a su gabinete. Él dijo, eso no vamos a hacer eso. Y como resultado, el gobierno ucraniano ha podido actuar con impunidad. Es decir, ellos... Imagina invitar a líderes extranjeros a Tula, capital de una nación en guerra, y desfilar por ahí si realmente estuvieran en guerra. No habría trenes para que llegaran y todos los asesores extranjeros, ya sabes, estarían muertos. Pero no, Ucrania es temporada abierta. Todos pueden visitar y Zelensky puede viajar de aquí para allá y a todas partes. E incluso después de que él, sabes, se negara a celebrar elecciones, los rusos dijeron que no es el presidente legítimo, pero sí el jefe del régimen. Así que estaban dispuestos a reconocerlo como jefe del régimen y a llevar a cabo negociaciones con el jefe del régimen con el entendimiento de que antes de que cualquier acuerdo fuera finalizado, debía haber elecciones y un líder real, un líder constitucional nombrado. Pero al menos decían que Zelensky es el jefe de un régimen. Después de estos eventos que culminaron con el intento de asesinato contra el presidente Putin, lo han llamado a Zelensky un terrorista, al frente de una organización terrorista. Este es un evento que cambia las reglas del juego. Así que esto significa que es una sentencia de muerte para Zelensky y todo su gabinete. Puede que aún no lo sepan, pero no sobrevivirán a esto. Serán perseguidos sin piedad y serán asesinados. No habrá, ya sabes, amnistía. Fíjate, lo metieron como parte de la negociación. Hay que tener amnistía, hay que tener... Rusia no te va a dar amnistía. Eres Stepan Bandera 2.0. Eres un muerto viviente y así es como va a terminar esto. ¿El Kremlin comprende que Trump autorizó el ataque contra la residencia de Putin? Sí, por eso nos dieron el chip. ¿Recuerdas que el jefe de la inteligencia militar rusa entregó un chip de guía al agregado de defensa estadounidense en Moscú? Ahora no dijeron nada, solo dijeron, aquí está el chip y en este chip está toda la información. Y en ese chip está toda la información, pero la cosa es que los estadounidenses saben lo que hay en ese chip porque nosotros programamos ese chip. Estábamos intentando mentir porque supongo que creíamos que los drones al impactar explotarían y los chips serían irrecuperables. Tenían un chip completamente funcional e intacto. Actualmente tienen 21 de esos y se lo entregaron a Estados Unidos. Y cuando se hace ingeniería inversa de eso, como hicieron los rusos, queda clarísimo cuál era el objetivo. Era la residencia presidencial. Eso es lo que dicen los rusos y eso es lo que muestran los datos. Y cómo se recolectó, cuándo se recolectó, quién lo empaquetó, quién lo procesó, la naturaleza de los datos digitales en ese chip solo pudo haber sido ensamblada en un único lugar, no Palantir operando en Alemania usando datos disponibles comercialmente, que es lo que dice la portada. Palantir está allí haciendo esto, pero reciben un paquete de datos de una actividad del Departamento de Defensa de Estados Unidos en Europa. Ese paquete contiene datos de objetivos para misiles Tomahawk y para otros sistemas de armas estadounidenses avanzados. Ellos fueron los que tomaron los datos de inteligencia estadounidenses, los empaquetaron en un formato digital y se lo entregaron a Palantir, quien a su vez se lo dio a los ucranianos, quienes finalmente lo cargaron en el chip. Pero al hacer ingeniería inversa de todo eso, uno se da cuenta de que esos datos solo pueden provenir de activos muy específicos y haber sido ensamblados en un lugar también muy específico. Los rusos lo saben todo y cuando entregaron ese chip estaban diciendo, lo sabemos todo. ¿Qué se encuentra dentro, debajo, o qué está estrechamente vinculado a esa residencia?
Mira, es una residencia presidencial. Si vas a Camp David, habrá una lancha rápida donde se manejan datos clasificados y habrá un búnker al que el presidente puede retirarse en caso de un ataque. Así que este es un complejo presidencial. La residencia es una cosa, pero aquí habrá, por ejemplo, una instalación presidencial de comunicaciones allí que mantiene toda la conectividad necesaria para que Rusia opere en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en tiempos de emergencia. Instalación de comunicación presidencial. Habrá instalaciones de seguridad cerca. Ya sabes, también el personal que atiende el lugar mantiene la residencia como en Camp David. Es decir, fui a la Academia Nacional de Bomberos en Emmitsburg, Maryland, creo que es. Y ya sabes, nos dijeron, no te emborraches y vayas en esa dirección. Porque si te adentras en el bosque en esa dirección unos 100 metros, habrá un marine con un traje ghillie saltando del suelo y golpeándote con la culata del rifle para hacerte prisionero, porque ahora has entrado en la zona de exclusión de Camp David. Los rusos hacen lo mismo para este retiro. Y entonces lo que Estados Unidos intenta decir es, no estábamos apuntando a la residencia, intentábamos apuntar a otra cosa, pero los rusos son muy específicos. Y de nuevo conozco a los rusos. Si no fuera la residencia, no habrían dicho la residencia. El hecho de que dijeran la residencia, se comprometieran con eso y luego entregaran un chip, significa que en ese chip no están las coordenadas de esa otra instalación. Esa es la mentira que nos contó la CIA. Son las coordenadas de la residencia.